diseño y espacios urbanos. En esta ocasión vamos a hablar del tema de ecología, de medio ambiente, y tengo como invitado a un biólogo, al biólogo Adrián Berlín. Él estudió biología en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y tiene un máster en auditoría y gestión ambiental en la Universidad de León en España. Actualmente también es representante en Guanajuato de la Organización Conservación de la Biodiversidad del Centro de México AC. Vamos a hablar de la cuestión de qué es la biología, qué es la ecología, qué es el medio ambiente. Y bueno, en este momento eh, es pertinente por la cuestión que tenemos del tema del ecoparque. Así es que bienvenido, Muy, Adrián, ¿cómo estás? muy bien, Gustavo, aquí con el gusto de acompañarlos. Pues bueno, eh, tocando un poquito de estos temas, ¿no? Conceptos generales con Claro, los que tenemos que partir y que si no los entendemos, pues bueno, también nos vamos haciendo una trenza y una maraña de asuntos en el medio ambiente, en el cuidado y conservación de nuestros recursos y que nos llevan después a tener hasta malas decisiones, ¿no? Cuando no entendemos lo básico, menos vamos a entender lo específico. Entonces, pues bueno, biología, ¿qué nos dice? Pues es el estudio de la vida, ¿no? Desde cómo funciona un virus, que no es propiamente un ser vivo, a través de una célula para reproducirse. eh, esto estudia la biología, ¿no? Desde una célula hasta lo más complejo que podemos observar en el mundo, como puede ser ya un ser vivo grande, una ballena azul, que es el ejemplar más grande que podemos encontrar, ¿no? Las plantas, los hongos, todo esto estudia la biología. Y luego tenemos el concepto de ecología. Eh, el concepto de ecología está dado a que es el estudio de las interacciones entre todos los componentes del medio ambiente. El medio ambiente es todo lo que nos rodea, hablemos de cosas que tienen vida, cosas que no tienen vida y cómo interactuamos con cada una de ellas. Eso es lo que va a estudiar la ecología. Sí, existen muchísimas metodologías, todas tienen que ver desde el punto de vista de análisis social, matemático, biológico. Esas son las aristas que tienen estas tres conceptos, ¿no? Y dos de ellas pues son ciencias, ¿no? Ecología y biología. ecología y biología. Muy bien. Bueno, quiero hacer una invitación para las personas que nos escuchan. Tenemos aquí el teléfono en cabina, es 464-690-9601 y WhatsApp es 464-652-5000. Hay muchas personas que nos ven por primera vez, que nos escuchan por primera vez y estos temas que tratamos aquí en Generación Green son, la idea es que venga gente especialista, gente que conoce, gente que ha estudiado, gente que está enfocada en estudios, pues esto, ¿no? Que tienen que ver con el medio ambiente y con la ecología que bien nos lo acaba de decir ahorita. Este, pues, ¿qué más importancia puede tener esto en desarrollos urbanos, en propuestas urbanas, en espacios urbanos, el que se tome, eh, el que se llame a estos especialistas, pues para que intervengan, para que trabajen en propuestas de espacios urbanos? ¿Qué importancia nos puedes tú mencionar que tiene esto? ¿Qué importancia tiene el que las propuestas sean multidisciplinarias? El que sean multidisciplinarias nos permite que los proyectos sean de mayor sustentabilidad. ¿Por qué? Porque la sustentabilidad está en un equilibrio entre la parte social, la parte económica y la parte de los recursos naturales. Cuando dibujamos tres circulitos, los sobreponemos, la parte central que queda en la sobreposición, esa es la sustentabilidad. Así es como la podemos representar. ¿Sí? Entonces, ahí es donde deben de tratar de que todos nuestros proyectos de cualquier índole, inversión urbana, privada, etcétera, tengan que caer en esta
sustentabilidad. ¿Sí? Eso es muy importante y por ello no es decir, es que es algo urbano y es únicamente para la población y eso es lo que me interesa. No, tiene que ir en, en función de los tres círculos que acabamos de mencionar, que, que forman la parte de la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque también la naturaleza per se tiene derechos por ser naturaleza. Por el puro hecho de ser naturaleza ya tiene derechos. No busquemos más. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva a que la tengamos que este, proteger porque es la que nos da todo lo que ocupamos, todos nuestros recursos para todas nuestras actividades. El día que no haya suelos, no hay alimentos, no hay vida, no tenemos cómo sobrevivir. Si no hay mineras, no hay metales, no hay con qué construir. Eh, y así podemos llevar muchísimos ejemplos, ¿no? No hay pesca, se mueren los océanos porque los estamos contaminando, no vamos a tener dónde sobrevivir. No hay aguas limpias, no vamos a poder dónde sobrevivir. Todo está relacionado y por eso tenemos que tener un equilibrio en todas nuestras actividades. Tiene derechos y aquí lo que llama la atención es el único que puede defender y hacer valer esos derechos es el hombre y curiosamente es el único que atropella a la naturaleza y hace y deshace y hace que se generen estos desequilibrios biológicos por no vivir en armonía, por no vivir en tomar en cuenta la naturaleza, como lo acabas de mencionar, todo lo que es la fauna y la flora y los otros recursos que serían los minerales, que los acabas de mencionar y que yo no lo sabía eso, pero bueno, eh, si no actúa uno como hombre en equilibrio y respeto a estos aspectos, pues se convierte en un desastre. Entonces, ahí está la pertinencia, ¿no? La pertinencia, la necesidad de que se considere el llamar a especialistas para que sean quienes aporten esos conocimientos, porque a veces creemos que podemos tener la razón en determinada cuestión, pero dejamos descubiertos ciertos aspectos. Y tú lo acabas de mencionar, el ser multidisciplinario, el tratar de que los otros aspectos que también intervienen se llame a la gente especialista para que aporte conocimientos. Así es, eso es muy importante y que algo que hemos dejado como sociedades muy de lado es el concepto de pertenencia. El de pertenencia de la sociedad humana a la naturaleza, no que la naturaleza nos pertenece, porque al sentirnos que nos pertenece y sentirnos la especie superior y que tenemos las habilidades y herramientas para poder hacer y deshacer cambios en los recursos, nos sentimos dueños y queremos modificarlo a nuestro antojo, a nuestros caprichos. Debemos de dejar los caprichos de lado si pretendemos que nuestras urbes, que nuestros campos, que en sí nuestro planeta, que es nuestra casa, siga dándonos cabida para poder seguir evolucionando. Nuestras sociedades siguen en una evolución constante y tenemos que hacerlo al paso que nos marcan los propios recursos. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos acelerados por delante de ellos, nos vamos a terminar. Y al final, el colapso que hemos manifestado muchísima gente que estamos en estos rubros, ¿no? Claro, se pagan las consecuencias de a veces proyectos o malas decisiones. Las venimos pagando también los ciudadanos. Cuando hay propuestas que se hacen, pero están llenas de errores. ¿Sí? Entonces se pagan ahí las consecuencias. Bueno, en el caso que tenemos ahorita aquí en el ecoparque, eh, puede ser que haya algunas cuestiones que desde origen puedan haber tenido alguna, no sé, falla a lo mejor, o que se dejó descubierta algún aspecto, ¿no? Pero es momento de retomarlo y corregirlo, ¿sí? No sé tú desde el aspecto de la biología, desde el aspecto de tu especialidad, que veas que está bien hecho y que veas que se debería de corregir. Ok. Sí, como todo es perfectible en esta vida. ¿Y qué debemos de corregir? Bueno, debemos de corregir
en el ámbito gobernanza, ¿sí? Que todos nuestros proyectos de desarrollo deben de pasar a consulta pública, porque en la consulta pública, tanto gente que no hemos invitado al desarrollo del propio proyecto, nos pueden hacer observaciones que pueden ser de vital importancia para que sea una mejora y tenga éxito el proyecto que podemos estar proponiendo. Ese es desde el punto de vista de gobernanza. Desde el punto de vista de lo que ya hemos ejecutado, pues bueno, estamos en condiciones de corregir, de tratar de llegar a un punto de equilibrio. Ya no llegaríamos a un punto cero, porque jamás vamos a llegar al punto cero donde no existía el ser humano, donde no habíamos hecho una intervención de los recursos naturales, pero sí a lo más similar o a buscar un equilibrio con nuestras actividades, los proyectos y los recursos naturales, ¿no? En este caso, bueno, pues me hablas del ecoparque, pues bueno, es un sitio que de origen, pues sabemos que se compró para hacer una reserva ecológica. Se busca un sitio donde es un área de inundación por las propias aguas del río Lerma en sus crecidas, sobre todo en las extraordinarias. Recordarán el 2003 aquí en Salamanca, cómo estaba inundada toda esa zona. Entonces, por eso se busca ese terreno, ¿no? ¿Por qué? Porque es un terreno que no tiene mayores aptitudes en cuanto a las cuestiones urbanísticas. ¿Por qué? Por las cuestiones después de protección civil, de inseguridad hacia los desarrollos, ¿no? Entonces, algo que no tuviera mayor impacto, bueno, pues, que fuera una zona urbana y que nos brindara mayores beneficios en su crecimiento. Y los servicios ambientales que pues ya conocemos, como pueden ser sumideros de carbono, pueden ser sumideros de ruido, porque en los parques, pues bueno, estamos inmersos en ellos y nos olvidamos del ruido que se oye en la urbe y nos dejamos encantar por los sonidos naturales, ¿no? Que pueden estar en el sitio y no sabemos ni del tráfico, no sabemos de timbres, no sabemos de nada en esos lugares, ¿no? En las noches, pues bueno, también nos ayudan a contrarrestar un poquito la contaminación lumínica, ¿sí? Y a su vez, pues bueno, nos ayudan a, a tener un mejor paisaje, un impacto paisajístico también mejor en cuanto a que no vamos a ver todo en concretos, ¿no? Todo en aceros como se acostumbra en las obras urbanas, ¿no? Entonces, esos son los fines de las áreas verdes y que son en la actualidad, bueno, de acuerdo a nuestras legislaciones, son reservas, lo marcan, son reservas por el hecho de ser áreas verdes, como lo decíamos, por ser naturaleza, porque nos dan beneficios, por eso son reservas y no las debemos de cambiar, porque es parte de lo que llamamos ahora equipamiento urbano. El equipamiento urbano debe considerarse como áreas verdes, porque yo necesito como equipo algo que me ayude a contrarrestar la polución, la contaminación que tenemos. ¿Quiénes nos ayudan? Las áreas verdes. ¿Sí? Así es. Entonces, esa es la importancia de un sitio como este. Sí se le han hecho algunas modificaciones a lo largo del tiempo, descuidos, malos manejos en cuanto al mantenimiento y en el caso, pues bueno, podemos observar una barda perimetral que en la actualidad no es la barda original. La barda original era una malla ciclónica. El hecho de una malla ciclónica, pues bueno, tiene huecos, ¿no? No nos permite un paso de todos los organismos, pero es menor el impacto que una barda de obra civil. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos mención de esta barda? Hablábamos de que es una zona de inundación del río Lerma. Entonces, es un punto muy importante a lo que es el ecosistema del río Lerma. El río Lerma es un ecosistema tanto acuático como de bosque de galería por la conformación de sus árboles de sauces y sabinos que se encuentran en toda su ribera, forman una galería entre sus raíces y el acomodo de troncos. En la actualidad se le llama relicto. ¿Por qué? Porque las actividades humanas han ido acabando con esto. Entonces, los seres vivos que habitan en este ecosistema buscan también zonas de resguardo. Y afortunadamente existe o existió una propuesta donde un punto como es el ecoparque, dicen, vamos a hacernos de un área que nos va a dar un beneficio y al final está tan contiguo al río Lerma
que tiene una conexión muy importante con ese ecosistema y permite el desarrollo ahora de organismos que brincan de un medio al otro, ¿no? Podemos ver, tras la inundación, hay un diagnóstico físico de la cuenca del Lerma a su paso por Salamanca, y uno de los puntos álgidos en cuanto a presencia de especies, pues es el ecoparque. ¿Y por qué? Pues porque tenemos una gran densidad de vegetación, de árboles, y en su momento pues también herbáceas y algunos arbustos que permitían el alojar a ciertos organismos, ¿no? Y organismos que podemos encontrarlos tanto en la norma oficial de protección, que es la norma 059 de la Semarnat, actualmente con su versión 2010, y en la cual pues bueno, podemos observar algunas serpientes como la famosa alicante tan presente en los mitos desde el mundo prehispánico, y hoy en peligro de extinción, endémica de México, protegida, y pues bueno, la tenemos presente en la cuenca Lerma, y en este punto que es llamado ecoparque, bueno, pues ejemplares fueron encontrados en este punto, algunas culebritas de agua que constantemente podían hacer un cruce del río hacia las zonas que se forman cenagosas dentro del parque, y unas culebritas que le llaman culebra de lengua roja, pequeñitas, amarillas, con cabeza negra, y que también son endémicas y están bajo la norma. En cuanto a otros organismos, pues bueno, irnos a deleitar con el vuelo de las aves, los cantos, observar desde aves canoras, como podemos ver un cardenal, ¿sí? Que son aquellos pajaritos rojos con negro, un jilguero, los amarillos con negro, que muchos los conocimos porque nuestros abuelos en algún momento llegaron a tener alguno de estos que eran aves canoras y que conseguían en el mercado, perdón, y bueno, están presentes, ¿no? Además de otras especies más grandes, aves rapaces, podemos tener en la ribera, en la zona muy pegada al río, en la zona riparia, aves como sopilotes, que son las águilas ahora, anidando en estos árboles grandes, y al interior, pues bueno, dentro de los árboles presentes, inclusive los árboles que se llegan a observar secos, tienen la funcionalidad de ser percha o zonas de nidos para algunas especies de aves o de algunos mamíferos o reptiles. Y bueno, tenemos la fortuna de poder ver ahí organismos como que se conoce el milano del Mississippi, que es algo bonito observar que una especie viene desde más al norte, como puede ser Estados Unidos, la zona por ello se llama milano del Mississippi, y llegar en otoño e invierno a anidar a tierras del Bajío y del sureste mexicano. Entonces, por algo tenemos esa importancia por este tipo de organismos, y a la vez, pues bueno, podemos encontrar algunos otros mamíferos como pequeñas ardillas de tierra, algunas lagartijas que todo el mundo dice, bueno, son las lagartijas correlonas porque apenas nos acercamos siempre están activas, ¿no? Y esto es parte de la fauna que podemos encontrar en un sitio que tiene constante intercambio con el ecosistema del río Lerma, y que sería benéfico que por lo menos la barda norte regresara a esa barda original para que permitiera un intercambio de los organismos que ahí están cohabitando, ¿no? ¿Por qué? Porque si pensáramos como existen ahora, por ejemplo, en las carreteras que dicen un paso faunístico por debajo de la barda, es un sitio que no se nos permite. ¿Por qué? Porque al menor crecimiento del río, pues bueno, tendríamos ingreso de agua, ¿no? Por eso no podríamos tener como tal un paso de fauna abierto a un ducto por debajo que quedaría por debajo del bordo de los ríos. En este caso es una malla que queda por encima del bordo y que permite un intercambio de especies medianas a pequeñas, ¿no? No hay, en esta zona no hay especies mayores que tuvieran una necesidad de un espacio mayor para poder ingresar o salir en este caso del ecoparque. Es tan importante, bueno, que esto a la larga se lleve a una zona de educación ambiental, no a una zona de degradación. ¿Por qué? Porque comentamos
algunas especies como esta alicante, como estas chirrioneras que podemos ver que son serpientes, y que bueno, el mito y la representación del mal, ¿no? Desde todas las aristas sociales, y las vemos y nos da miedo y las queremos matar. No, al contrario, mira, si puedes tener un encuentro, obsérvala y aprendamos de ellos. Son Claro. controladores también de nuestras plagas. Alrededor todavía de esta zona, todavía tenemos pequeñas zonas de baldíos, zonas que a lo mejor son de cultivo. Bueno, estos organismos nos ayudan a controlar las plagas, como pueden ser de las mismas ardillas, que no crezca su población y controlarla, las ratas, los ratones. Entonces, de esta manera nos ayudan. Y esa es parte de lo que estudia la ecología. ¿Cómo se relacionó esta serpiente con este ratón? ¿Y cómo se relaciona con el águila o el halcón que se la puede comer? Y a su vez, el halcón cómo se relaciona con el árbol, y ese árbol cómo se relaciona con el ser humano para poderme dar oxígeno, atrapando el CO2 que producimos de la contaminación. Entonces, como vemos, tenemos muchísima relación con cada uno de los organismos. No estamos aislados, no estamos Claro. en una zona donde el ser humano es lo único que importa. Necesitamos de todos los seres con los que habitamos. Y Inclusive necesitamos hasta de los seres que dicen son parásitos y están en nuestro cuerpo. También los necesitamos para controlar, ¿sí?, nuestro equilibrio, porque nosotros somos un ecosistema. Entonces también la parte de todos los gusanos, enfermedades, es parte de un ecosistema. Cuando nos enfermamos es porque el ecosistema está en desequilibrio. fíjate nada más, es que acabas de decir muchos conceptos, te estuve escuchando y muchos conceptos muy importantes, muy interesantes y que muchos de ellos no se toman en cuenta para, pues, para este tipo de proyectos, ¿sí? Entonces, es bueno retomarlo, yo vuelvo a insistir. Por ejemplo, la cuestión de que allí se haya propuesto el ecoparque, mencionas que es una zona inundable. Fíjate que yo como diseñador de interiores y que tengo ese enfoque en diseño de áreas verdes, cuando hice mi tesis de diseño, justamente encontré en la investigación de que en Inglaterra las zonas que se decidía hacer un parque urbano, eran justamente esas, las zonas inundables, porque tenían, bueno, primero porque son inundables, ¿sí? Ahí no pones en riesgo a construcciones civiles ni nada de esto, entre otras características también porque son tierras fértiles, porque justamente por la inundación y que probablemente desde toda la vida se ha inundado, tiene muchos nutrientes esas tierras, ya no requieren de nutrientes adicionales. Entonces, son las mejores para los parques urbanos. Y aquí en el caso de Salamanca, el que se haya decidido, y yo una vez que tuve aquí al arquitecto Enríquez, le dije que yo reconocía y aplaudía el que un grupo de personas hayan decidido que esa zona fuera un ecoparque. Y 30 años después, los ciudadanos lo agradecemos. Bueno, se agradeció desde el comienzo, pero ahorita lo seguimos agradeciendo. Entonces, la cuestión es, pues hay que cuidarlo. Y como tú hace un momento dijiste, que es una reserva, ¿cómo dijiste? ¿Reserva natural o reserva? Una zona de preservación ecológica. Así Así se es, está el ecoparque, ¿no? El así inicio. es, así es. Entonces se debe seguir eh, tomando así y con todas esas implicaciones de respeto hacia esa zona. Que por ahí a lo mejor ha habido cambios, a lo mejor hasta de uso de suelo, porque por ahí se mencionó eso, de que hubo un cambio de uso de suelo, pero creo que también esa parte se tiene que, si hubo un error de decisión, volver a rescatarlo y volver a decir, esta es es una reserva y con todas las implicaciones, porque también tú mencionaste este otro dato que me llamó la atención, de que la naturaleza tiene derechos. Pero lo único que las puede, el único que viola esos derechos es el hombre, ¿sí? Exacto.
Y el único que, en caso de que se haga ahí una mala decisión, el único que la puede defender y rescatar también es el hombre. Entonces, y nosotros formamos parte de ese ecosistema. Entonces seamos más conscientes, ¿no? Es una invitación que yo la digo así abiertamente, seamos más conscientes y más respetuosos de la naturaleza, por todos los beneficios que nos da. Tú ahorita acabas de mencionar otros, de ese equilibrio ecológico que debe de haber, ese respeto a las especies. Tú mencionaste que si vemos un alicante la queremos matar. Es parte de la naturaleza, es parte del equilibrio ecológico, ¿sí? De cómo se relaciona esta serpiente con aves que también entran en esa cuestión ecológica, luego los árboles. Entonces, la naturaleza, yo, bueno, como diseñador, también digo que hay lugares que el hombre ni siquiera debería de meterse para no interrumpir el equilibrio ecológico. Porque si nosotros observamos bosques, selvas, playas, mientras el hombre no vaya a meter ahí su intervención, se mantienen en condiciones de un equilibrio perfecto, ¿sí? Entonces, si ahora queremos o tenemos la oportunidad de tener un ecosistema, como en este caso el ecoparque, pues mientras menos metamos la mano, es mejor, ¿sí? Mientras menos hagamos una invasión a su espacio y a su hábitat de las especies, mejor. Obviamente, esa interacción social, sí, pero con equilibrio y con mucho respeto. Entonces, también me llamó la atención mucho lo que dijiste de la barda. Yo no sabía que había una barda. ¿Es de concreto entonces? Sí, es obra civil. Entonces, esta pues ya nos impide por completo el intercambio de organismos terrestres. ¿Sí? Entonces, sí es importante que analicemos todo este tipo de construcciones en los parques. Y que en los parques, bueno, tengamos un buen reglamento para uso, para que tenga equilibrio con la parte social ese reglamento. ¿Por qué? Porque aunque no lo conceptualicen como lo marca puntualmente la legislación de cuando hablan de áreas naturales protegidas, porque todo el mundo cuando hablamos de áreas naturales protegidas nos remitimos a lo que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tiene a su cargo, que son las reservas de biosfera como Sierra Gorda aquí en Guanajuato, este, Sierra Gorda en Querétaro, y Montes Azules en Chiapas, por dar ejemplos. Y eso es lo que tenemos como conceptualización de áreas naturales protegidas, o lo que hace el Estado, ¿no? Como por ejemplo la cuenca alta del río Temascatío en el propio municipio, y el, la Laguna Yuriria, ese tipo de áreas naturales protegidas cuentan con un plan de manejo, ¿sí? Para cómo se van a intervenir en caso de que algunas sean para conservación, otras son para poder desarrollar, pero de la manera eh, equilibrada en el sitio del área natural protegida. Entonces, ¿cuál es su equivalente a los parques urbanos, a ese plan de manejo? Pues los reglamentos. El reglamento de uso, el reglamento de cómo, qué actividades puedo desarrollar dentro de, ¿sí? Porque, pues bueno, en algún momento hemos escuchado que este recinto pretende ser usado para alguna festividad, ¿no? Sí, y se compara con otros recintos. Bueno, pues en el caso de León hay que pedirle la autorización a Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado para poder llevar a cabo la Feria Internacional de Globo por 2 días, y hay que hacer un análisis de impactos en base a la proyección que tienen para el evento cada año, y que en este caso la Secretaría les dé la autorización para las áreas a utilizar. Por eso tiene No. cierto acomodo esta área natural protegida que se encuentra inmersa en León, en la zona urbana de León. Entonces, lo mismo aquí. No están al mismo nivel en cuanto a los conceptos, ¿sí? Pero sí, nuestras leyes urbanísticas nos hablan de que son
zonas de protección, las zonas de crecimiento de nuestras ciudades tienen que tener áreas verdes. Entonces, esa es la importancia que tenemos que tener siempre en cuenta. ¿Sí? Claro, sí, es que se habla de, son ciudades distintas, las áreas urbanas son distintas, tienen características distintas. Una festividad como la que se pretende hacer aquí, no sé de cuántos días vaya a ser, pero no se compara 10 días a 2, 15 días a 2, ni tampoco el tipo de, no sé, de equipos que vayan a ingresar a esa zona, son completamente diferentes, ¿sí? Una feria eh, requiere juegos mecánicos, requiere teatro de pueblo. Bueno, es una infraestructura y un equipo muy diferente a un festival. Entonces, las actividades que se van a hacer en un espacio con respecto al otro también son muy diferentes. ¿Sí? Y si a eso tú lo acabas de mencionar, se requieren permisos especiales, pues también hay que revisar eso. ¿Sí? Entonces, no podemos hacer esa, eh, decir que son iguales o hacer esa comparativa, sino eh, son requerimientos muy, muy especiales y diferentes. Y hay que tener esa, eh, ¿cómo se llama? Ese detalle de revisarlos bien, para no caer, vuelvo a insistir, en esos atropellos y en esas decisiones que a veces pues perjudican en vez de beneficios. Bueno, si uno lo ve también por el lado social, sí, pero se requiere actividades sociales, pero también eso se tiene que revisar. ¿Dónde se va a realizar? ¿Qué actividades? ¿Qué impactos tienen? Eso que acabas de mencionar es muy, muy importante, ¿no? ¿Qué impacto tiene, qué impacto ambiental va a tener un evento de esta naturaleza? Entonces, si no se toman en cuenta estos aspectos, pues otra vez vuelve uno a caer en errores y creo como que ya no estamos para errores, ¿no? Nos hemos equivocado muchas veces, como que ya es bueno de que empecemos a hacer las cosas bien. Sí, claro, y dentro de la gobernanza, pues debemos de olvidarnos de qué hizo mal la administración anterior o años atrás o hace 15 años, hace 20 años, qué se hicieron. Mejor, ¿qué nos toca hacer y cómo lo voy a corregir? Claro, Me debo de olvidar de los pleitos de colores, de los pleitos de venganzas entre partidos, entre claro. demás. Me debo de olvidar de todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque en la gobernanza no hemos entendido que únicamente los colores son el medio para llegar, pero una vez que estoy arriba, los colores se me deben de quitar, Así es, porque soy del pueblo y soy para el pueblo. así es. Cuando nos quitemos eso, también nos va a ayudar en todos sentidos al gran desarrollo, porque en lugar de estar buscando la rebatinga de quién lo hizo, quién no lo hizo, quién lo dejó de hacer, mejor veo cómo lo puedo resarcir Así es. y cuál va a ser mi punto de mejora. Sí, sí, claro, que sea superior a lo que hicieron los Exacto. anteriores. Mientras yo no tenga ese pensamiento, la gobernanza va a ser algo que siempre nos va a pegar en todo desarrollo. Claro. Sea un área verde, sea una inversión de una industria, nos va a golpear por esas mentalidades donde no dejamos de lado los colores y no dejamos de pelearnos con las administraciones anteriores. Sí, 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 sí. Bueno, dice saludos Alberto Pérez y Daniela Reinada. Ellos nos siguen por internet, están escuchando el programa, les mandamos un saludo y te felicitan. Dicen Gracias. saludos al invitado. Tommy Turrubiates también le gusta el tema y él nos sigue por Facebook. Entonces también le mandamos ahí saludos. Pues la cuestión es que qué bueno que se vaya a hacer una reestructura, un rediseño del ecoparque. A mí realmente sí me da mucho gusto que haya
un recurso importante, una buena cantidad de dinero para rediseñar el ecoparque. La idea es eso, ¿no? De que se haga y que se levante y que se corrijan los errores que se encuentren, ¿no? Si ya aquí están interviniendo especialistas, que se corrijan y se haga una mejor propuesta. Yo sí estoy a favor de que se haga eso en el ecoparque, que se reestructure, que se rediseñe el ecoparque. Lo que sí me brinca mucho es la festividad de la feria, ¿sí? Y yo lo veo desde la perspectiva del diseño. Yo también no se me hace factible que una feria se vaya a realizar ahí, desde el punto de vista del diseño. Entonces, desde el punto de vista de la biología, pues creo que tú ya nos indicaste también algunas cuestiones que resultan de impacto biológico, de impacto al medio ambiente. Entonces, pues es cosa de revisar, ¿no? Estamos a buen tiempo de replantear lo que se quiere hacer, porque son dos cuestiones completamente diferentes. Una reserva natural, un parque ecológico y una feria. Entonces las actividades también son distintas y si se pretende poner una actividad en un área donde no cumple con esos requerimientos para recibir una festividad de esa naturaleza, es momento de reconsiderar. Es correcto, para que sea una feria sustentable. Fíjate, otro Hablamos, concepto también más. hablamos de que eh, el municipio de Salamanca, la población de Salamanca debe tener algo digno. Para ser digno, tiene que ser sustentable. Uh-huh. Y para ser sustentable, debe estar en equilibrio con la sociedad, con los recursos naturales y con la economía. Si no, no es sustentable. Y lo que no sea sustentable para el medio ambiente no es digno para el ser humano. Como seres humanos tenemos que tener dignidad y la dignidad va en la conservación de nuestro medio. Seamos dignos de tener una casa digna. Claro, claro. Y yo menciono otro concepto, como diseñador, tú mencionas el concepto de dignidad, yo lo menciono de calidad. Tener espacios de calidad, tener calidad en todo, en los espacios urbanos, calidad de vida, calidad hasta en las festividades mismas que se ofrecen, ¿sí? Si no estás cumpliendo con esos requerimientos que son necesarios tomar en cuenta, pues entonces tampoco la festividad va a ser de calidad, ¿sí? Entonces, todo eso se tiene que reconsiderar, ¿sí? Ojalá que sí, eh, se llegue a un acuerdo, se haga una corrección, se haga una reconsideración de todo esto, este, pues por el bien de todos, del bien de todos los que estamos aquí en Salamanca. Eh, y bueno, este tema también de la feria es un tema también muy aparte. Ojalá un día también tengamos aquí algún experto que nos hable de la importancia de una feria para un pueblo, que nos hable desde la perspectiva histórica, cultural. Este, y es importante, las ferias también son muy importantes, Sí, claro. ¿sí? Deben de tenerlas, de hecho, si no cometo el error, pero creo que la feria está aquí en el caso de Salamanca, desde 1895, desde que se eleva el título de ciudad, tengo entendido, si hay por ahí alguien que me pueda eh, corregir en caso de que yo esté en un error, pero desde esa fecha tiene que haber una feria en Salamanca, entonces no es cosa de ahorita, ¿sí? Por ese impacto, por esa importancia cultural e histórica que tiene para un pueblo una feria, Sí, ¿sí? claro. Son muy importantes. Dentro de la parte de medio ambiente, pues tenemos que considerar las cuestiones culturales. Así es. Existe un área de la biología en especialidad que se llama etnología, cómo desde los pueblos ocupamos los recursos y cada una de las, inclusive para nuestras cuestiones culinarias, ¿no? Entonces, no debemos de dejar de lado esa parte cultural, ¿sí? Pero tenemos que entender desde el corazón de la parte cultural. ¿Por qué? Porque esas cuestiones culturales
a dónde las hemos llevado a distorsionar, y ahora ya no es netamente cultural, es ahora una costumbre. Y las costumbres luego las queremos hacer leyes. ¿Y qué ocurre? Que en ese entonces, cuando los orígenes culturales de las festividades eran los festejos con los grados de alcohol que se visualizan en las festividades a nivel mundial actual, que ese es un gran impacto. ¿Por qué? Porque en el caso del alcohol, ya no está hablando el ser humano en su centro, en su equilibrio. El alcohol saca del equilibrio emocional al cuerpo y hace actuar de diferente manera al ser humano. Al actuar de diferente manera, ya no son los impactos igualmente vistos en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque ahora por juego y estoy totalmente alcoholizado y voy a destruir el árbol, voy a matar el animalito que se me ocurra, me voy a golpear con el vecino, etcétera, ¿no? Entonces la festividad ya no es netamente cultural. Y entonces, Se ¿dónde puede está? salir de control también, Exacto, ¿no? exacto. Ese es donde tiene que entrar la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque hasta dónde voy a permitir, en caso de que en las festividades, bueno, hasta dónde permites también la venta de alcohol. Es Claro. cultural, voy a presentar exposiciones, voy a presentar un área de diversiones, un, también un área de comidas, hasta dónde también, qué tanto voy a permitir de alcohol. Porque tiene que haber un equilibrio. Claro, En claro, esta vida, si no tenemos equilibrio en lo que hagamos, claro. Y todos esos puntos, vuelvo a insistir, se tienen que tomar en cuenta, se tienen que exacto. considerar, se tienen que estudiar, ver casi que hacer casi un mapa mental, ¿no? De decir conceptual, de relacionar los conceptos y ver qué tanto impacta uno, que si uno impacta menos, uno impacta más, qué tantos requerimientos quiere uno, qué Sí, tanto claro. el otro. Es un mundo de metodologías en Así es, cuestión de impacto ambiental, y una de ellas, pues bueno, la matriz de interacciones. Cómo interactúa cada uno de los elementos que tengo para poder desarrollar mi proyecto. Entonces, en ese tengo que hacer, es una telaraña, se vuelve una telaraña, porque algunos se entremezclan algunos de las interacciones, y, y ahí se generan nodos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un buen análisis. Por eso es que los mejores análisis de los proyectos son multidisciplinarios. así es. Y así se tiene que hacer. Ojalá sí se tome en cuenta las opiniones de los expertos en esta cuestión que ahorita estamos eh, pasando en Salamanca Sí, sobre el tema claro. del ecoparque. Y es una situación bueno, pues también nos lleva de lado a los famosos consejos ciudadanos, ¿no? Sí, Y que tanto interactúan para la revisión de los proyectos, y que las leyes que tanto les permiten ser vinculantes para poder determinar si hay cambios o no en los proyectos, ¿sí? Para que no sean proyectos al vapor, para que no sean proyectos de un capricho, para que no sean proyectos de intereses de carteras. sí. Entonces, es muy importante, y por ello recordemos que en todo decisión que tengamos como sociedad, la gobernanza es nuestra representación, y quienes deben de tomar decisiones y quienes tienen el poder es la sociedad civil. ¿Para De- qué? Para que podamos tener los mejores proyectos. Muy bien. Este, Adrián, estamos por concluir el programa. ¿Alguna otra cuestión, alguna idea, algo que se nos esté pasando que quisieras mencionar para concluir? Este, ¿Con qué te gustaría concluir el programa? ¿Con qué me gustaría concluir el programa? Pues bueno, en los puntos que hemos tocado, no es un punto idóneo el lugar para realizar una feria, ¿sí? Por todo los análisis de impacto que se pueden tener. Y que sí puede ser de mejoras, sí, tomando en cuenta los elementos ya existentes, el proyecto original, no nada más llegar y borrón y cuenta nueva, ¿sí? Y tomando en cuenta a la sociedad,
para la evaluación de los proyectos, ¿sí? Muy bien. Una evaluación técnica profunda porque los especialistas no están todos dentro del gobierno, están fuera en la sociedad. Claro, puede haber especialistas que son esa parte, ¿no? Esa parte, el Es ciudadano correcto, experto, ¿no? Que diga, bueno, yo soy especialista, pero yo no estoy dentro de la administración, ¿no? Que también pueda aportar sus conocimientos. es Eso es correcto, bienvenido. es correcto. La socialización de los proyectos. Eso es muy importante y eso nos va a llevar a que nuestro mundo sea cada día mejor. Podemos ver que a lo mejor dicen Salamanca es pequeño si lo comparo con Ciudad de México, con Monterrey, o algunas otras ciudades, Pekín, hablando a nivel internacional, pero que podemos aportar nuestro granito de arena y que podemos ser ejemplo en sociedad, gobernanza y medio ambiente a nivel mundial si no lo proponemos. Ojalá que así sea. Muy bien, pues muchas gracias. Aquí me despido. Le doy las gracias al biólogo Adrián Berlín de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Él es biólogo. Y concluimos el programa. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente edición aquí en Generación Green, Radio Esperanza 96.1 FM. Gracias. Hasta luego.